Mi nombre es Laura Carboni, soy docente de la casa desde el año 2005. Tengo a mi cargo los cursos de cuarto año, doy filosofía en ellos. Empecé acá en la casa dando filosofía en sexto. Actualmente solamente tengo los cuartos años. Y además, tutora de uno de los cursos en los que soy docente, que es el curso de la radio. Bueno, mi nombre es Julio Bulacio, soy profesor de historia desde hace más de 15 años dentro de la escuela. Enseño historia y soy parte del taller de historia y actualmente codirector del departamento de historia. También profesor tutor de la casa. Bien, queríamos que nos contaran cuáles están siendo sus reclamos actualmente desde el inicio de clases y demás. Bueno, del reclamo hay dos partes, me parece, dentro del reclamo, que uno de ellos se arrastra desde lo que fue el conflicto del 2007, que tiene que ver con la titularización y la estabilidad laboral de los docentes. En aquella oportunidad se firmó un acta donde una parte de los docentes iban a ser titularizados cumpliendo determinados requisitos, y el resto, lógicamente, estábamos a la espera de que se resuelva el proyecto de carrera docente para también acceder a ese beneficio, que es importante para los docentes porque combate la precarización laboral, es decir, esto de saber si uno pertenece finalmente a la planta de un establecimiento, planta orgánica de un establecimiento o no. Por un lado esto, es decir, un reclamo que está retrasado, que tiene que ver con la titularización, y por el otro lado, el reclamo actual, que tiene que ver con que no se pase por encima de los derechos de los docentes, en particular de los directores de departamento, en lo que hace a la designación y propuesta de nuevos docentes que puedan ser parte de la casa. Con el inicio del año nos encontramos no solamente con nuevas autoridades, sino con un proyecto que choca constantemente con lo que es la tradición del Pellegrini, con decisiones por parte de las autoridades totalmente inconsultas, con actitudes tales como comprometerse, ya sea verbal o por forma escrita, y luego retrotraerse sobre sus propios pasos, es decir, una serie de inconsistencias que muestran la irregularidad en la cual se encuentra lo que sería el rectorado y la conducción de la escuela. Sumado a esto, estas decisiones van directamente en oposición a lo que son nuestros derechos como trabajadores, es decir, la posibilidad de incrementar horas, por ejemplo, en la casa, no por una cuestión caprichosa ni camarillesca, y esto quiero que quede claro, sino nosotros como profesores de educación media trabajamos en diferentes establecimientos. La posibilidad de acrecentar horas en uno de ellos significa, primero, no tener que estar viajando por toda la ciudad para poder tener un salario medianamente digno, sino que además, cuanto más tiempo uno está dentro de la institución, puede participar con más tiempo, con más ganas, con más propuestas en lo que es el proyecto en particular del Pellegrini. Esto se vio violado por parte de las nuevas autoridades, que han designado a partir de este año, en horas que quedaron vacantes, un número importantísimo, porque no se trata de unos docentes, sino de un listado bastante grande, que ha designado personas a dedo, sin ningún tipo de criterio de evaluación claro. No ha sido público tampoco, y de hecho ha tomado hasta por sorpresa a los mismos directores de departamento, que se encuentran con gente trabajando en los mismos sin que hayan sido siquiera presentados, ¿sí? Es decir, que se hayan sentado con el director a decir, bueno, el proyecto del departamento, mi materia, acordar criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Ese es básicamente el reclamo de hoy, ¿sí? Que se une con el viejo reclamo, porque hace un pliego mucho más amplio de simplemente el acrecentamiento de horas. Digo, compartiendo lo que dice Laura, simplemente dos cuestiones puntuales, y más lo digo en este caso como codirector del departamento de historia, quizás el departamento donde fue más marcado esta situación, donde estalló, porque de 200 horas curriculares que se tienen en la escuela habían quedado vacantes 46 horas. Cuando se habla de los directores de departamento, hay que destacar que los directores de departamento son cargos electivos dentro de la institución, es decir, que una persona tiene que presentarse, sus pares lo tienen que elegir,
y desde ese rol de coordinador del departamento de un proyecto dentro de una determinada área, dentro del proyecto educativo, es que tiene el atributo de proponer personal para ocupar las horas de acuerdo a sus antecedentes académicos como derecho laboral y de acuerdo a lo que es el perfil que tiene el departamento o que tiene el dictado de la materia en cada uno de los años. Esta situación, cuando nosotros empezamos a observar que estaba siendo violentada, no cumpliendo cómo había sido la designación de personal, porque cualquier docente tiene que pasar por un paso previo que tiene que ver con la selección académica y pedagógica del personal que va a ocupar cualquier puesto laboral. Tiene que pasar por ahí y tiene que hacerse acorde a derecho. Derecho de los que quieren ingresar y derecho de los que están dentro del establecimiento. Cuando mantenemos esa preocupación, el día, y yo voy a ser literal, el día 9 de marzo, el rector, 12 directores de departamento nos hicimos presentes y planteamos esta preocupación. El rector Fornasari, rodeado de sus vicerrectores y el director de estudio asignado, Petraca, dijo que estaba de acuerdo. Acto seguido, a las 12:30 del mediodía, firmó un acta de compromiso con el gremio, Asociación Gremial Docente de la UBA del Carlos Pellegrini, donde el rector Fornasari dice taxativamente: ninguna designación de un docente de la casa puede darse sin que sea el director de departamento quien haya analizado su currículum vitae y antigüedad y horario, elevando la propuesta al rector. Las designaciones serán firmadas por el rector y los directores de departamento. Y añade: dada la situación en ciertos departamentos donde se ha convocado informalmente a docentes que no se desempeñaban en los cargos, la situación se retrotrae hasta nueva evaluación y elevación de propuestas de los jefes de departamento correspondientes. Esto es categórico, está firmado por el rector Fornasari. Esta es la firma del rector de la escuela. Eso que dijo que iba a hacer, no lo cumplió y designó personal a dedo. Y esto es gravísimo, insisto, para los de la casa, como decía Laura, pero también para el que ingresa. Porque incluso si ese docente que ingresa tuviese los antecedentes académicos y ameritaría que ocupase el cargo, no ha pasado por la selección previa de tal manera de que efectivamente él está tranquilo, no entró por la ventana, sino que entró por la puerta que corresponde. Vemos dos casos emblemáticos que creo que van a ser muy gráficos. En el departamento de Historia se priorizó en la designación de una carga horaria a un profesor recibido hace 15 días que no pudo presentar ni su certificado analítico para saber qué promedio tenía, que en su currículum no presentaba ni siquiera una ponencia, una escritura, algún tipo de especialización en la área y nunca había dictado la materia de historia en ningún lugar. En contrapunto, docentes de la casa, que eran profesores, licenciados, doctores en historia, con más de 10 años de antigüedad docente, más de 6 años dentro de la casa, no se le da las horas. ¿Cuál sería la explicación académica? Me dice Fornasari: quise traer gente de afuera. Le ofrecí. Le digo: de afuera, mira, acá hay otro currículum vitae de otra colega, que es egresada de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que es licenciada en Historia, que tiene 8 años de antigüedad docente, que es ayudante de cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué pones a este y no a este si los dos serían de afuera? No sé, me dijo el rector de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Doy otro caso de la gravedad de lo que estoy diciendo. Nosotros somos un colegio experimental. En cuarto año se dicta una materia que se llama Problemáticas Contemporáneas. Esa materia la dan conjuntamente, de manera interdisciplinaria, un profesor de Historia y un profesor de Geografía. Tenemos que hacer una planificación común, establecer los conceptos que vamos a trabajar de manera común, los criterios de evaluación para con los alumnos. Eso es la materia, Problemática Contemporánea desde dos perspectivas. Fueron designados profesores en Problemática Contemporánea que entraron al curso diciendo: no sé de qué se trata esta materia. Tras cartón, se les desconocían que esa materia la tenían que dictar y evaluar con un profesor de geografía. No habían presentado evaluación, no habían ni siquiera tenido la deferencia de comunicarse con el director del departamento para que le diga
cuáles eran los ejes de la materia que tenían que dictar, qué es lo que venían viendo los alumnos en primero, segundo y tercer año de acuerdo a la planificación del departamento para hacer algo serio. A uno de esos colegas que me dijo, bueno, para mí me designó el vicerrector, le solicité que por favor hable con el vicerrector, que es licenciado en administración, y que el licenciado en administración le explique cuáles son los ejes conceptuales de la materia problemáticas contemporáneas, como para que sepa qué tiene que dar. Hasta el momento, y que después se comunique conmigo, hasta el momento no lo hizo. Si esto no es una situación de no solo vulneración de derechos laborales de los docentes de la casa, sino de destrucción de un proyecto educativo y de clientelismo político de la peor forma que es. Sin embargo, como nosotros no queremos pasarnos, ¿no?, en una medida de fuerza de acá hasta fin de año frente a estas irregularidades, y acá hablo así, el gremio docente hizo una formulación precisa, clara, como para resolver rápidamente la situación. Dijo que, de acuerdo a lo que dice el acta, se retrotraiga toda designación y asignación de horas a docentes que no haya seguido el proceso de selección y evaluación por parte de los directores de departamento. Que por eso mismo se les informe a los docentes designados arbitrariamente fuera de toda normativa y de la resolución de los departamentos que sus antecedentes se evaluarán, junto con los restantes postulantes según criterios objetivos y transparentes, y que se designen veedores gremiales para garantizar la transparencia del proceso. Es decir, los volvemos a evaluar. Si los colegas tienen sus antecedentes, serán designados docentes de la casa, pongamos veedores gremiales. Ni eso hicieron. Y es más, la AGD propone que sea obligación de las autoridades de la casa hacer público cualquier hora que quede vacante dentro del establecimiento, y que los directores del departamento tengan la obligación de ofrecer dichas horas para acrecentamiento de horas a los docentes del departamento que vienen realizando una práctica educativa. En caso de que esos docentes no puedan tomar por problemas horarios, no quieran acrecentar sus horas, se le ofrezca a docentes de la casa que tengan el título específico, porque conocen la institución, es un paso adelante. Y si no, efectivamente se convoquen docentes de afuera y en base al currículum vitae y la entrevista se designe bajo un criterio académico. Esto, tan mínimo, tan elemental para una institución universitaria, es lo que esta gente no está haciendo. Tendríamos que preguntarnos por qué. Hubo recién en el módulo pasado una asamblea interclaustro, una asamblea en la que estaban estudiantes, también representantes de los docentes y de los no docentes. Queríamos saber cómo vieron, bueno, no únicamente cómo salió esta asamblea, sino además, bueno, cuáles son las perspectivas digamos, de la comunidad educativa del colegio en general, en qué están en este momento. Mira, yo vengo de la experiencia del 2007 también, es decir, estoy obviamente preocupada como todos mis compañeros de trabajo por lo que sucede, pero a la vez muy optimista porque veo nuevamente un colegio de pie. Veo hoy bien una asamblea de estudiantes, docentes y no docentes luchando por lo mismo, reclamando lo mismo, es decir, una democratización real, no para los papeles, no para las cámaras, sino una democratización que tenga su práctica concreta dentro de la escuela. Por ejemplo, como decía Julio, no es casual el SER, el Consejo Escolar Resolutivo, que en definitiva no resuelve tampoco, no ha sido convocado. Es decir, eso fue una reivindicación nuestra que fue firmada en el año 2007 y que funcionó hasta el año pasado normalmente, sin embargo hoy por hoy no fue convocado porque hay una negativa a que esto pase a ser discutido en todos los órganos posibles. Entonces, lo que vemos es, o por lo menos lo que yo veo, mi apreciación personal es, veo un colegio de pie nuevamente, lo cual me enorgullece muchísimo, me pone muy optimista respecto de lo que pueda suceder. Yo aprendí, en algún momento alguien dijo, es mejor haber luchado y, esperemos no suceda, haber perdido, que no haber luchado nunca y quedarse con esa sensación amarga de que uno no lo pudo realizar. Entonces, en este caso me parece que hay movilidad por parte de los tres claustros. La actividad que se hizo el día martes con un acto en la puerta de la escuela salió muy bien, concurrió mucha gente, se difundió y ha sido
lo pasaron por algunos medios de comunicación, lo cual demuestra que el Pellegrini otra vez está en conflicto, y de esto se hacen eco un montón de personas, de sectores y de organizaciones, no solamente los que estamos adentro de la escuela, sino además organizaciones sociales, representantes de derechos humanos, representantes políticos. Es decir, esto excede lo que pasa en el Pellegrini y en la universidad, si se quiere. ¿Sí? Los ámbitos de democratización se consiguen solamente en la lucha. Para mí la asamblea salió muy bien, y es bueno tener medidas de conjunto entre los tres claustros, porque eso muestra que la escuela tiene fuerza. Sí, yo agrego, comparto el optimismo y la alegría también de ver que quienes estamos en esta escuela, quienes han ingresado recientemente a la escuela, a pesar de los avatares que hemos tenido que sufrir durante todos estos años, siguen confiando y siguen luchando para defender una escuela pública que realmente es importante no solo para los que estamos acá, es una escuela piloto cuya experiencia tiene que repercutir y amplificarse al conjunto de las escuelas públicas. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, frente a un conflicto uno no deja de estar preocupado, pero preocupado porque efectivamente todos nosotros querríamos estar en nuestras aulas dando clase cotidianamente como lo hacemos, y tenemos que somos obligados por actos de irresponsabilidad, de desidia, como puede ser firmar un acta. ¿Qué educación puede dar un rector que firma un acta y se desdice, que no tiene autoridad ni su firma, ya no su palabra? Lo mismo que pasa con el acta del 2007. Estamos preocupados por esta situación porque querríamos estar para lo que nos pagan para estar. El tema es que al mismo tiempo sabemos perfectamente que es parte del perfil que tiene esta escuela el tema de docentes, de estudiantes que con una autonomía crítica, con un halo de responsabilidad social intervienen, que no quieren ser títeres de otros, sino que efectivamente quieren ser parte de una democracia participativa, participar en sus resoluciones, construir sus propios consensos como proyecto educativo. Y cuando ven que viene un avasallamiento de carácter autoritario, de carácter despótico, que no reconoce firmas ni ley, se ponen de pie, actuamos, porque la educación pública, la educación no es solo aprender un nuevo concepto de historia, de matemática o de filosofía. Es unir esa teoría a una práctica social donde uno pone a prueba ese conocimiento científico. Y en eso estamos en este momento. La musculatura de la asamblea, de las actividades, las solidaridades. Acá tenemos la Central de Trabajadores Argentinos de la capital planteando esta. Tenemos acá la comunicación de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Tenemos organismos de derechos humanos que han marcado su preocupación y solidaridad en defensa de esta escuela pública, de este proyecto educativo, contra cualquier avatar antidemocrático. En ese sentido, estamos en estado de asamblea y movilización y estamos preparando una gran actividad de conjunto para el día miércoles, para que todas estas voces solidarias que también están llegando de intelectuales de la universidad preocupados frente a esto, estemos, como decimos, siempre que es necesario, siempre en las aulas defendiendo el proyecto educativo, pero que cada vez que es necesario lo haremos en la calle, como lo haremos el próximo miércoles, seguramente para defender este proyecto educativo y la universidad y la escuela pública. Les agradecemos muchísimo. Al contrario.